Entiendo que en una primera instancia ir a entrenar o moverte más se siente como un sacrificio, ¿no? Pero pasa algo en un momento que uno rompe una barrera y ya el entrenamiento no es un sacrificio o no te cuesta o no se necesita fuerza de voluntad, sino que es un placer, es algo que el cuerpo te pide y el cuerpo no siendo uno, nosotros somos este cuerpo, entonces es algo que queremos y que disfrutamos hacer. Y creo que esto es muy poderoso porque mucha gente empieza una práctica, la deja, procrastina, pero hay algo de encontrar el contexto adecuado para iniciarte en la práctica del movimiento, y con contexto adecuado me refiero a gente que te acompañe a practicar y te motive a vincularte con esas personas, guías y maestros que te puedan dar un orden claro de por dónde ir. Y si uno genera ese contexto, la práctica tiene un poder muy transformador de la vida, porque opera sobre el cuerpo, que es lo más constante que tenemos. A diferencia de, por ejemplo, yo también hago música, me encanta hacer música, me encanta leer, me encanta escribir. Ahora, ¿qué pasa? Todas esas cuestiones operan sobre lo mental, sobre lo expresivo, nos permiten entrar en otra sensibilidad, en otra profundidad, pero no están operando sobre el cuerpo, generando una respuesta fisiológica específica como lo hace el entrenamiento. Eh, y hay algo de nuestra capacidad de movimiento que habla mucho de nosotros, de nosotras. Es para mí importante empezar a darse cuenta que cómo nos movemos es como somos también. No es que cómo te moves, no es que alguien ve cómo te mueves y sí, así es tu personalidad. No, no. Sino que vos sos, aparte de tu personalidad, aparte de cómo hablas, cómo te moves. Y creo que ahí hay mucha agua en esta sociedad. Hay que pensar que las prácticas físicas están ubicadas en un contexto sociocultural, ¿no? Este momento, digo, no es lo mismo en las prácticas físicas que en los entrenamientos que hacemos ahora que se hacían en otro momento. Y también hay que entender que los deseos y los objetivos que hay en la práctica también son culturales y también vienen adheridos a un contexto de personas. ¿Por qué nos gusta hacer el muscle up en calistenia? Y porque genera cierta cuestión de estatus también, hay una cuestión social y una valoración social hacia el hecho de que puedo subir y hacer un muscle up. ¿Por qué nos interesa hacer una vertical? Porque es un código también, hay una cuestión de identificación detrás de eso. Ahora, me parece algo sobre la práctica de movimiento muy importante e interesante que lo diferencia de la práctica de un deporte específico o una disciplina, que es que en una disciplina o en un deporte vos estás al servicio de esa disciplina o de la práctica. Sin embargo, la práctica de movimiento da vuelta a la cosa y es la práctica al servicio de uno, de una. ¿Y qué significa esto? Justamente la idea es ganar suficientes herramientas y conocer diferentes lenguajes de movimiento, como lenguajes como idioma, como decir yoga, tai chi, calistenia, saber levantar pesas, danzas, diferentes tipos de danza, y entender que detrás de cada práctica se nutren ciertos aspectos de mi ser, tienen cierta respuesta fisiológica, ¿sí? Que lo podemos pensar en prácticas que son proexcitatorias o proregenerativas, digo, como una división simple, es decir, que me relajan o que me movilizan energía, regeneran o movilizan. Eh, y entender que detrás de cada práctica hay cualidades y esas cualidades pueden suplir una necesidad que estoy teniendo. Entonces la práctica de movimiento no es solo yo dedicándome a ser el mejor en una disciplina, sino desarrollándome en diferentes disciplinas y entendiendo que son herramientas para afectar eso más constante que tenemos, que es el cuerpo. Entonces muchos de nuestros estados mentales, emocionales, pueden ser también acompañados por la práctica. Por eso pienso que la práctica de movimiento armoniza los procesos que habitamos en la vida. Es como hay unas notas caóticas y de repente uno, ¿sí? Como a esa melodía caótica de la vida le mete una armonía o justamente le agrega una nota, un espacio, una práctica que logra justamente armonizar, ¿sí? El resto de los procesos. Entonces, la práctica no es un sacrificio, la práctica no es algo que... Al revés, la práctica es algo que me hace vivir y sentirme mejor. Es la forma en la que elijo habitar mi cuerpo, es el estilo de vida y me nutro de diferentes disciplinas para entender, o mejor dicho, para disponer de más herramientas, entendiendo qué efectos tienen esas disciplinas en mí y crear una práctica rica que armonice los procesos que habito en la vida.